Un saludo, apreciados profesores del área curricular de Ingeniería de Sistemas Industrial. Bueno, este video trata de la elaboración de rúbricas para la elaboración y forma parte de los procesos de reflexión que venimos adelantando en la construcción del proyecto educativo del programa. ¿Qué vamos a ver? En general, ¿de dónde proviene la necesidad de utilizar rúbricas de la evaluación auténtica? ¿Qué es una rúbrica? Las ventajas del uso de la rúbrica, los tipos de rúbrica, holística y analítica, la estructura general de una rúbrica analítica de evaluación, que es la que se usa en educación superior, los pasos para construirla, ejemplos de rúbrica, un instrumento como tal que vamos a utilizar en el área curricular, básico de rúbrica para evaluar actividades y algunas herramientas web que se usan hoy día para la construcción también de rúbricas. Ya en el contexto, las rúbricas de evaluación surgen de la necesidad de evaluar muy objetivamente en cuanto a la construcción de resultados de aprendizaje de los programas y esa triada que venimos manejando nosotros de la relación entre esos resultados de aprendizaje con la metodología para el aprendizaje que yo utilizo en mis cursos y obviamente con los procesos de evaluación que yo adelanto de acuerdo a las mediaciones que estoy ofreciendo a los estudiantes para aprender. Entonces son tres elementos que no se separan, que están muy relacionados: resultados de aprendizaje, actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación de los aprendizajes. En este caso, pues ya nos centramos en evaluación de los aprendizajes. Y esa evaluación implica que nosotros hemos tenido que hacer un repensar, un proceso de repensar, de evaluar nuestras asignaturas y asumir todas las posibilidades y los retos que tenemos en la educación y con los contextos educomunicativos en la sociedad llamada la información y la comunicación. Entonces surge esta llamada evaluación auténtica que crea la necesidad de construir rúbricas de evaluación. La evaluación auténtica busca evaluar los aprendizajes de forma multidimensional. Todos los conocimientos, no solamente cognitivos, es decir, en el orden de saber, sino las habilidades, es decir, el saber hacer, y las actitudes y valores, el saber ser, mejor ser humano, y el saber convivir con otros. Entonces, hoy día esto se entiende todo en el concepto de competencia. Dentro de los principios de evaluación auténtica se valora mucho todo el acompañamiento, la colaboración entre pares, no pares, las fortalezas de los estudiantes, también se aprende del error, hay un gran fortalecimiento de la autonomía del estudiante en su proceso académico. Entonces, las rúbricas de evaluación surgen de la evaluación auténtica y tienen en cuenta los resultados de aprendizaje porque buscamos medir de forma significativa y concreta el nivel de cualificación que obtengan los estudiantes en la consecución de este resultado de aprendizaje. En tal medida, pues se usa mucho, digamos, este carácter formativo continuo, el valor del acompañamiento, de la retroalimentación, de la colaboración del estudiante con otros compañeros, el sentido retador de las actividades, que los resultados tangibles que nosotros vamos a evaluar, la transferencia también de conocimientos teóricos a la práctica y los procesos metacognitivos que se puedan tener. ¿Qué ventajas tiene el uso de las rúbricas? La principal, que permiten una evaluación más objetiva. Si bien al principio nos exige una construcción que demanda tiempo y demanda cualificación de los profesores, al final nos va a resultar mucho más eficiente y sobre todo cuando tengamos grupos grandes que atender también. Entonces, dentro de las ventajas está que se identifican claramente por parte de nosotros, los profesores, y de los estudiantes, los resultados de aprendizaje, las metas y los pasos que se siguen en cada actividad. Señala los criterios a medir, cuantifica los niveles de logro, describe claramente a dónde llega el estudiante, hasta qué nivel llega y brindan exactamente una retroalimentación cuantitativa y cualitativa del proceso y del producto. También promueven la responsabilidad de los estudiantes porque implican que el estudiante conozca con antelación la rúbrica, o sea, antes de que inicie la actividad el estudiante conoce, el día que conoce la actividad conoce la rúbrica, sabe cómo va a ser evaluado y esto pues lo empodera muchísimo más y permite procesos de autoevaluación y de coevaluación mucho más eficientes. Los tipos de rúbrica, pues hay en general dos grandes tipos, la holística y la analítica. La holística
o comprensivas son rúbricas que se usan para evaluar la totalidad de los procesos y no las partes, no las partes que llevan a ese desarrollo. Entonces son rúbricas muy fáciles de elaborar, muy fáciles de aplicar y muy escasas para los procesos de retroalimentación de los estudiantes. No son adecuadas para la educación superior estas rúbricas holísticas o comprensivas. Se usan más en educación inicial y son muy básicas, tienen una escala y un descriptor. Para la educación superior utilizamos las rúbricas analíticas, que son mucho más robustas, se utilizan para evaluar separadamente las partes del desempeño y luego se le coloca una puntuación a cada parte que nos permita sumar un todo. El proceso de la evaluación, en este caso de la rúbrica analítica, pues es mucho más lento, como les decía al principio, pero luego ofrece un alto grado de retroalimentación al alumno, incluso a nosotros también, a los cuerpos académicos, y pues finalmente pues va a ser realmente mucho más eficiente a largo plazo. Entonces, tiene dentro de sus grandes partes, así como desglosándola, se le coloca normalmente un título, dependiendo de la actividad y del resultado de aprendizaje a que está orientada. Los aspectos a evaluar que se tienen en cuenta, o sea, los criterios de evaluación, en este caso los denominamos en la universidad criterios de evaluación, los niveles de desempeño que nos van a decir, bueno, del más alto al más bajo, cuáles son variables, ya vamos a ver, y la descripción de los criterios de desempeño. Estos son los grandes ítems que tienen las rúbricas analíticas. Vamos a desglosar. Entonces, desglosándola tenemos esta estructura en la cual los componentes o criterios de desarrollo, los criterios de evaluación, están en la primera columna y pueden ser cuantos el profesor estime. ¿Cuáles son los criterios? Son exactamente las acciones que yo necesito que suceda, que el estudiante haga para poder saber si el estudiante alcanzó ese resultado de aprendizaje. Y le tengo que dar una ponderación porcentual a cada uno de esos criterios de evaluación que sume el 100%. Ese es el primer elemento, criterios de evaluación, primera columna. Segundo elemento, los niveles de desempeño. Niveles de desempeño también pueden ser cuántos el profesor estime. Normalmente son 3, 4, 5. En la Universidad Nacional se está adoptando de forma general por un criterio de participación de índole internacional, 4 niveles de desempeño. Ya los vamos a ver más adelante. Pero es variable, es cuántos se estimen. Estos niveles de desempeño también tienen una ponderación numérica que nos va a permitir sumar luego los resultados obtenidos por los estudiantes. Y de forma gruesa, aquí en azul, el gran cuerpo de la rúbrica analítica, pues es la descripción de los criterios de desempeño. Entonces los criterios de desempeño van a estar absolutamente bien descritos en cada uno de estos cuadros y ahí el estudiante va a saber hasta dónde llegó y ese hasta dónde llegó cuánto equivale también numéricamente. Al final vamos a tener un puntaje y pues luego vamos a poder calificar. Esto es a grosso modo. Ahora, esa estructura, o sea, para entender estos tres elementos grandes, criterios de evaluación, niveles de desempeño y criterios de desempeño, pues ustedes van a tener esta presentación. Los criterios de desempeño, como les decía, son esos aspectos a evaluar, son factores que ayudan a determinar la calidad del trabajo del estudiante y lo que él logró, hasta dónde llegó en la construcción de ese resultado de aprendizaje en su cerebro. Suman 100%. Niveles de desempeño, normalmente pues los establece la institución, la facultad, el área curricular. En este caso les digo, son 4 los que hasta ahora están dados por orientación de la UAPA. Es una escala que nos permite definir la calidad del proceso y del producto que estamos evaluando. Y los criterios de desempeño ya son la descripción detallada de lo que el estudiante debe realizar y demostrar en sus niveles de eficiencia para alcanzar el nivel que uno espera en los resultados de aprendizaje. Vamos a ver los pasos entonces para la construcción de la rúbrica. Primero tengo que saber cuál es el objetivo de aprendizaje o el resultado de aprendizaje de la asignatura que yo estoy con esta actividad potenciando.
Primero, tener en cuenta el resultado de aprendizaje. Identificar los criterios de evaluación, o sea, desglosar ese resultado de aprendizaje, a ver cuáles son mis aprendizajes efectivos que yo requiero para que el estudiante llegue a obtener ese resultado de aprendizaje. Tercero, definir los niveles de desempeño, que en este caso serían los 4 que propone la UAPA. Cuarto, ya describir, este es el trabajo más grueso, describir los criterios de desempeño o los criterios de rendimiento de cada nivel con una redacción, muy clara y precisa, porque esta es la que nos va a servir para la retroalimentación de los estudiantes. Y por último, se sugiere probar la rúbrica con otros profesores en algunos cuerpos colegiados y también, obviamente, socializarla con los estudiantes antes de que inicie la actividad. Ejemplos de rúbrica de evaluación hay muchos, pero todos en general van a ustedes a ver que tienen los 3 elementos. Criterios de evaluación en la primera columna, niveles de desempeño en la parte horizontal, que van a estar los criterios de evaluación porcentualmente distribuidos hasta 100, los niveles de desempeño en escalas variables según la institución, que van a tener también una valoración cuantitativa y una valoración cualitativa. En este caso, por ejemplo, dice excelente 10, bueno 9, así. Aquí también vamos a tener más adelante, ya les voy a mostrar cómo es nuestra rúbrica, y o puede también solamente ser cuantitativa o cualitativa, pero en una rúbrica analítica para evaluación superior se usa mixta, cualitativa y cuantitativa. Y por último, este es el cuerpo grueso, lo que yo les decía, lo más grueso, que son la descripción de los criterios de desempeño, que es un poco en lo que más nos demoramos a veces cuando estamos iniciando. Ahora sí, bueno, hay muchos ejemplos dependiendo de los tipos de actividades. No me voy a detener en esto, igual les vamos a dejar material. Y ahora sí, vamos a cómo vamos a trabajar en el área. Nosotros ya venimos trabajando por iniciativa, diferentes iniciativas del área curricular, de la UAPA, en la construcción de rúbricas analíticas, por ejemplo, para los seminarios. Este es un ejemplo de una rúbrica construida por la profesora Marcela Sánchez y el profesor Emiliano Barreto para el seminario 1 y hay uno similar para el seminario 2, una rúbrica similar. Tiene los mismos elementos, como yo les comentaba, los elementos a evaluar, que en este caso son criterios de evaluación. Tiene los niveles de desempeño y la descripción de los criterios de desempeño, con una cualificación numérica para luego poder sumar. Hemos hecho una articulación de lo que se viene haciendo. Esta rúbrica se hace para toda una asignatura que es seminario, pero nosotros necesitamos hacer una rúbrica de evaluación formativa para actividades de aprendizaje por cada actividad de aprendizaje. Cada actividad tiene su rúbrica, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Cada actividad tiene su rúbrica. Por eso es que pues, me va a servir para que el estudiante sepa por qué logró esa nota en esa actividad. Ahora, si un espacio académico, una asignatura, solo tiene una actividad, bueno, pues se hace solo una rúbrica. Como en este caso, que es un proceso grande, un seminario, es un proceso grande de investigación, tiene una rúbrica. En este caso, aquí tenemos nosotros la propuesta de una rúbrica de evaluación formativa para actividades de aprendizaje para evaluar una actividad. Es una rúbrica sencilla. ¿Qué elementos tiene? Está la denominación del área curricular de Ingeniería de Sistemas Industrial, por quién es realizada, el profesor o los profesores, profesoras que hayan participado, las versiones, qué asignatura, a qué asignatura está dirigida, a qué resultado de aprendizaje se le apunta, que está trabajándose con esta actividad, cuál es el nombre de esa actividad, si es un estudio de caso, si es un proyecto, si es un aprendizaje basado en problemas, bueno, cómo es que se denomina esa actividad, y el valor porcentual de la actividad dentro de toda la asignatura, el 10%, el 20% dentro de la gran asignatura. Bueno, tiene los elementos básicos, 3, primero, criterios de evaluación, segundo, niveles de desempeño y tercero, descriptores de los criterios de desempeño, aquí en el grueso del cuerpo. Entonces, pasito a paso, criterios de evaluación. En este caso hay 6 criterios de evaluación que tienen una ponderación de porcentajes que puede variar, ¿no? Aquí está 30, 20, 15, 15, 15, 5, pero pueden ser 3 criterios, 5 criterios,
8 criterios. No se recomiendan muchos, generalmente se usan de 3 a 5 criterios, pero esto depende también mucho de los créditos que tenga y las horas que yo tenga para esta actividad. Entonces yo también tengo que ponderar eso un poquito. Entonces, los criterios de evaluación, el número varía y ustedes, cada uno pues es autónomo de colocar los criterios dependiendo de las variables que les dije en cuanto al peso, el número de horas que tengo para que el estudiante realice esta actividad. Bueno, los criterios pueden variar el número y el porcentaje también ustedes lo colocan. ¿De qué depende el porcentaje? Pues el porcentaje más alto tiene que ser lo que más apoya la actividad, que más apoya la construcción precisamente de ese resultado de aprendizaje. Niveles de desempeño, tenemos 4 niveles de desempeño. Esta es una propuesta que se viene desarrollando, como les decía, la universidad y nos ha invitado a la UAPA pues a que nosotros también nos vayamos pues en esta línea que vienen otros programas desarrollando. Los niveles están descritos como notable, competente, aprendiz y novato. Y tienen diferentes ponderaciones numéricas. Notable 5, competente 4, aprendiz 3 y novato de 1 a 2. Y aquí vamos colocando en esta casilla esa ponderación. En este caso, este Excel es un Excel, ya está formulado. Aquí está la fórmula abajo, no la voy a explicar, ustedes ya conocen este tipo de formulaciones, pero básicamente lo que estamos haciendo es, dependiendo de lo que saque el nivel de ponderación, según el nivel de ponderación, por el porcentaje que equivale. Y luego al final se suma y voy a tener, en este caso, el muchacho es un ejemplo, sacó en todo 5, todo es notable, en todos los criterios sacó 5, luego su nota pues va a ser 5. Aquí hay algo adicional y es que tiene una columna de observaciones cualitativas del proceso de acompañamiento. Entonces ahí el profesor va a poder escribir aquellas situaciones que él evidenció en el proceso que tuvo el estudiante de orden cualitativo. El estudiante se esforzó, es tenaz, es responsable, es líder, coopera, se esfuerza, bueno, todas estas variables. ¿Para qué me va a servir? Esto no va a tener una ponderación numérica, pero me va a servir para mi proceso de retroalimentación al estudiante. Entonces voy a tener una retroalimentación cualitativa, aquí con mis observaciones en la mediación que yo tengo con ellos, pero también cuantitativa. Bueno, ya para ir terminando, entonces también tenemos otros tipos de rúbricas que también la unidad de transformación pedagógica nos entregó y que lo vamos a compartir por correo, que nos van a servir de una forma más gruesa para escribir ya la asignatura como tal. Y ahora, las herramientas web para la construcción de rúbricas, hay muchas. Les quería mostrar algunas que están aquí en este cuadro y básicamente sirven para construir rúbricas en red colaborativamente. Aprender de otros profesores, compartir las rúbricas que uno produce, ver algunos esquemas que ya están diseñados previos según los tipos de actividades. Son las conocidas rúbricas. Entonces hay realmente muchas oportunidades que tiene también uno de aprender con otros profesores, con otras comunidades y pues es una opción que nos da la web 2.0 y podemos evaluar. Bueno, muchas gracias y estamos en comunicación. Esto todo se les va a compartir por correo. Muy amables. Hasta otra oportunidad.